a la situación de los centros asistenciales públicos, la situación de los hospitales. Por eso, para conversar sobre los datos más recientes que han sido divulgados de la Encuesta Nacional de Hospitales, le damos la bienvenida a su coordinador médico infectólogo Julio Castro. Bienvenido, doctor Castro, gracias por atendernos. Buenas tardes, Vanessa. Saludos a ti, a tu equipo y a tus oyentes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes de la encuesta, los que han sido difundidos correspondientes al mes de julio, doctor Castro? Sí, bueno, el país sabe que tenemos situaciones coyunturales, ¿no? Que la encuesta se produce todo el tiempo, independientemente de lo que pasa en esas agendas políticas, electorales, etcétera, etcétera. Claro. Pero obviamente hay situaciones que no podemos obviar, como por ejemplo fue el hecho del apagón de hace una semana. Entonces, en ese mismo, cuando eso pasa, activamos una forma de monitoreo específico para eso, para darle a la gente la idea de un poco qué está pasando. Y históricamente habíamos detectado ya desde el 2018 que el número de apagones que se producían en los hospitales venía aumentando progresivamente desde el 2018. Entonces, bueno, eso tiene toda una estructura, unos datos previos, pero una de las cosas que monitoreamos apenas hubo el tema del apagón era qué estaba pasando en los hospitales, que claro, hubo apagones también. Pero era importante decirle a la colectiva qué estaba pasando. Y encontramos que 90 y tanto % de los hospitales que tienen plantas de emergencia, que son plantas que es para las áreas críticas del hospital, no es para mantener el hospital funcionando con normalidad, sino normalmente afectan el área de emergencia, el área de pabellón y el área de terapia intensiva de niños o de adultos, estaban todas funcionando. Es decir, se activaron, algunas tuvieron unos pequeños problemas por temas de combustible que fueron solucionados relativamente rápido, y eso de alguna manera da cierta tranquilidad, porque anteriormente no era así. En el 2016, cada vez que había un apagón, pues habían eventos importantes, inclusive pacientes que estaban en condición crítica que empeoraban o que fallecían por la falta de energía eléctrica, y eso de alguna manera afectaba. Pero en este momento, y esto lo hicimos de alguna manera coordinado con agencias humanitarias internacionales, que son los que han estado manteniendo esa política de las plantas a nivel de los hospitales, pues para que creo que es una buena noticia dentro de todas las mal que hay en el sin país. duda. Ha venido funcionando de una manera adecuada. Doctor Castro, le preguntamos, cuando dice que más del 90% de los hospitales que tienen plantas para áreas de emergencia se activaron estas plantas, ¿eso indica que no hubo fallecimientos relacionados con el apagón? Nosotros en los hospitales que nosotros monitoreamos, que son 40, no hubo ningún fallecimiento. Siempre explicamos que nosotros no podemos relacionar el fallecimiento con la falla eléctrica, porque la gente que está enferma en un hospital, sobre todo los que están críticos, se pueden morir aunque haya electricidad. Claro. Entonces nosotros decimos que hay fallas eléctricas y hay muertes coincidiendo durante el periodo de apagón. Pero en este caso particular, que duró casi un día en algunos estados, no fue reportado ningún fallecimiento coincidente con la falla eléctrica en cada uno de los hospitales. Ahora, doctor Castro, dice que más de 90% de las plantas se activaron. ¿Qué pasó con las otras? Estamos hablando de un porcentaje de cuánto que no se activó. Fueron solamente 2 hospitales que nos reportaron fallas transitorias por fallas mecánicas de la planta, que fueron solucionadas muy rápidamente, no más allá de un par de horas. Una tuvo un problema de combustible, o sea, empezó a funcionar, se apagó por falta de combustible y las autoridades de los hospitales resolvieron rápidamente. Creo que en hora y media, el tiempo que nos reportaron, estaban solucionados ambos problemas. Entonces, al final del día, el 100% de los hospitales que nosotros monitoreamos, las plantas funcionaron, pero debíamos decir que algunas, porque bueno, pero si en este hospital yo estaba y se fue la luz y no funcionó la planta, bueno, fue algo transitorio y posteriormente fue resuelto. Doctor Castro, nos dice, como bien lo recordaba, que desde el año 2018 habían detectado que aumentaba el número de apagones en los centros asistenciales públicos, las fallas eléctricas. Hay datos de fallecimientos, posiblemente estamos usando varios condicionales, posiblemente relacionados con estas fallas eléctricas anteriormente. Sí, nosotros el peor momento ciertamente fue el 2019. O sea, el número de apagones fue aumentando progresivamente con el tiempo, y el número de fallecimientos asociados a la falla eléctrica también fueron aumentando, que llegaron hasta, llevando el dato acumulado un año completo,
casi 1.200 fallecidos en el país asociados o coincidentes con la falla eléctrica. Estamos hablando del año 2019, pero debemos recordar, por ejemplo, en el hospital universitario, que fue la primera gran crisis que fue noticiosa. No era la primera que aparecía, pero es la primera que fue noticiosa. Aparecieron casi 16 personas durante la falla eléctrica, que duró casi 2 días en el hospital universitario. Si mal no recuerdo, creo que fue 2017, diciembre o enero del 2018. Estamos conversando con el doctor Julio Castro, algunos datos relacionados con el monitoreo que hace la encuesta nacional de hospitales. En los 40 hospitales que monitorean, ¿hay plantas eléctricas? Sí, en esos 40 hay plantas eléctricas. Estamos hablando de los hospitales más grandes del país. Estamos hablando de hospitales capitales de Estado, hospitales del Seguro Social, hospitales de Sanidad Militar y hospitales de Gobernación del Ministerio de Salud, que son como el hospital más importante en cada uno de los estados y algún otro más. Para darte una idea, en Caracas, por ejemplo, monitoreamos el Hospital Vargas, el Hospital Universitario, Maternidad Concepción Palacio, Hospital del Llanito y Hospital Pérez Carreño, son los que en Caracas, pero por ejemplo en Barquisimeto, el Antonio María Pineda Barquisimeto, que es uno de los más importantes de la región centro-occidental. En Aragua tenemos al Hospital Central de Maracay y el Hospital Militar del Estado de Aragua. Ahora, hay plantas en estos 40 hospitales. ¿Todos los hospitales deberían tener plantas eléctricas? ¿Todos absolutamente? Fíjate, es una situación rara porque históricamente la acometida eléctrica de los hospitales, por una razón de seguridad, está hecha de una forma redundante. ¿Qué significa eso? Si tú vives en tu casa, tu tendido eléctrico viene por un camino, ¿okay? Viene por unas vías eléctricas. Pero los hospitales en Venezuela fueron diseñados con un sistema eléctrico que si fallaba uno, el otro sistema eléctrico de red suplantaba. Y por eso históricamente esas plantas, esos hospitales no tenían, la mayoría no tenían plantas eléctricas porque nunca fallaba electricidad. Si no venía por un lado, venía por otro, porque no habían fallas universales del sistema eléctrico de todo el país. Pero dado que las fallas se fueron acrecentando, pues no era posible que el hospital tuviera. Y fue una de las primeras peticiones que hicimos ante las agencias humanitarias internacionales, que es algo que había que resolver perentoriamente, había que resolver muy rápidamente, y fue una de las cosas que se resolvieron con aporte de la ayuda humanitaria. La mayoría de esas plantas fueron hechas a través de proyectos internacionales con agencias como la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Venezolana, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Organización Panamericana de la Salud, que se dividieron esta operación. Y creo que es una buena noticia que siguen manteniéndose activos. Sin duda alguna. ¿Cuáles serían las recomendaciones con base en el estado de las plantas eléctricas? Garantizar el combustible, el mantenimiento, previendo nuevas eventualidades. Claro, yo creo que un tema. ¿Y por qué es tan importante tener plantas eléctricas? Doctor Castro, usted como médico seguramente lo tiene clarísimo, pero a lo mejor quienes nos están acompañando no. Voy a poner un caso. Tienes un paciente de terapia intensiva que tiene un infarto y está conectado a un respirador, por ejemplo, o un traumatismo de tórax. Un paciente que tuvo un accidente y está conectado a un respirador. Si ese paciente no tiene luz eléctrica, no puede respirar. Y si tiene 7 pacientes en terapia intensiva que están conectados a un respirador, cosa que puede pasar en cualquier parte del país, no hay suficientes manos para darle respiración asistida manual a 7 pacientes. Claro. O a un niño recién nacido en una incubadora, o en un respirador de un recién nacido, o en una máquina de diálisis, o un paciente que está en pabellón y están operando el cerebro y se va la luz. Entonces, es fácil entender que eso puede pasar en emergencia también, que esas son áreas críticas donde la electricidad es fundamental. Si tú estás en un postoperatorio de una cesárea, pues, probablemente la luz no sea tan importante, pero en estas situaciones críticas sí es fundamental tener luz eléctrica. ¿Qué necesidades tienen estas plantas? Porque entendemos que no es solamente recibir, en este caso, la donación o adquirirla, que hay que garantizar, que debe garantizar el sistema de salud en este caso. Fíjate, 2 cosas fundamentales. Una, mantenimiento preventivo, es decir, que en lo que... Y eso tiene unas pruebas, y no sé mucho de eso, pero esas pruebas deberían hacerse cada cierto tiempo. Es decir, que tú artificialmente tumbas la luz y ves que la planta prende y funciona. Cada 3 meses es lo que dicen las normas. Pero además que tienes que tener combustible, y tenemos un problema de combustible en el país. Algunas plantas son de gasolina, otras son de gasoil, otras son de gas. Y además, las plantas, en el caso venezolano de la ayuda humanitaria, no fue un elemento uniforme. Es decir, no todas las plantas tienen la misma característica de tamaño, de capacidad, etcétera, etcétera, sino se fueron poniendo en la medida que necesitaban. Entonces, lo ideal es que resolvamos el problema de la luz estructuralmente en el país. Claro. Porque la planta es una solución, es un parche a una solución estructural que deberíamos resolver. O sea, resuelve una cosa temporalmente, pero
en realidad lo que deberíamos tener es que no tengamos los problemas de luz que tenemos en el país. Claro, que están afectando obviamente también a la infraestructura hospitalaria, lo que usted ha planteado. Estamos conversando con el doctor Julio Castro. ¿Qué pasa con el servicio de agua, que es otro de los puntos críticos cuando pensamos en los centros asistenciales, doctor Castro? Bueno, ese es otro problema estructural que en realidad es uno de los que no ha mejorado. Si bien no ha empeorado, o sea, no ha empeorado, todavía en nuestros registros semanales 60% de los hospitales no tienen agua corriente. Cuando hablo de agua corriente es que tú abres un lavamanos en una sala de hospitalización en cualquier hospital del país y hay agua, ¿ok? Eso no pasa, sigue sin pasar. La mayoría de los hospitales tienen por vía de emergencia camiones cisterna o los pacientes traen su propia agua y esa situación, como es un problema estructural del país, no es un problema local de donde está el hospital, eso no ha mejorado sustantivamente. En el país sigue con racionamiento de agua y los hospitales son susceptibles al racionamiento también. Entonces, claro, eso es algo que también obedece una razón país, no es una razón de un estado o un municipio, y esos números sí no han mejorado sustantivamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de agua o de un servicio de agua intermitente? Bueno, imagínate hacer una operación sin agua, o tener un niño hospitalizado con 2 años con una diarrea que evacúe 16 veces al día y no tienes agua para lavarlo, para bañarte, para lavarte las manos, aumenta el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital, no puedes hacer el nivel de aseo que necesitas en pabellones, salas de hospitalización, maternidad, etcétera, etcétera, por decirlo menos, ni hablar de unidades de diálisis, por ejemplo, que te necesitan calidades del agua mucho mejores que claro, solamente el agua de un grifo, sino son medidas que tienen plantas especiales para el manejo del agua. Bueno, el agua es un elemento que tiene que ver con la vida, pues si un hospital no tiene agua, pues es una situación bastante más caótica que en una casa de cualquiera de nosotros. ¿A qué atribuye que no haya mejorado? A diferencia de lo que nos contaba de la parte eléctrica con las plantas eléctricas al menos. Bueno, que eso requiere una inversión macro a nivel nacional. O sea, el problema de distribución de agua obedece a la falta de mantenimiento de las fuentes de agua y del sistema de transmisión, de las tuberías y de los plantas de tratamiento de agua, de lo cual, por supuesto, yo no soy un experto. Claro. Pero es algo que requiere una inversión macro, una inversión muy importante, porque no es algo que resuelve con el caso de electricidad con un pañito caliente, que es las plantas que suplantan. El equivalente a las plantas son los camiones cisterna, pero bueno, los camiones cisterna de alguna manera dependen de la situación de lluvia y de distribución de agua, que es algo que el ser humano de alguna manera no controla, que es lo que resuelven las represas y los sistemas de distribución de agua normal. Entonces eso al no estar en la situación ideal que debería tener, pues de alguna manera pasa lo que pasa en nuestras casas, en urbanizaciones, barrios, que hay racionamiento de agua, como todos los tenemos, porque no hay sitio del país que no tenga racionamiento de agua. Lo que pasa es que un hospital es mucho más crítico. Y se siente más por lo que usted está contando. Doctor Castro, estos son, bueno, hablando en el ámbito de los servicios públicos, 2 áreas complicadas. ¿Qué está pasando con las áreas hospitalarias? ¿Cuáles son las que tienen mayores déficits en este momento, al día de hoy? Fíjate, siempre digo que como decimos las cosas malas, decimos las cosas que no son tan malas. Así es. La medición del porcentaje de desabastecimiento de medicamentos ha disminuido. Nosotros usamos un índice que va de 0 a 100 y va a tener el peor momento, quizás 2017, 2018, el índice de desabastecimiento estaba cercano al 70% en emergencia. Estamos hablando de una lista de 20 medicamentos o insumos que son básicos. Sí. Eso bajó a cercano a 50 y tanto %, es decir, mejoró casi 20 puntos. Ojo, una emergencia tiene que ser desabastecimiento cero. Todavía tenemos una brecha, hay un margen ahí que hay que resolver, pero en función de la crisis de los años esos malísimos de 2017, 18, 19, la situación en este momento es menos grave. Entonces, eso es uno de los elementos que sí ha estado, que se nota que la mejoría está allí, no así la de los problemas de infraestructura como electricidad y agua que ya hablamos. Eso es uno de los elementos. Eso hay un equivalente de eso en pabellón. Los insumos para cirugía han venido mejorando también un poco. Y una de las cosas que estamos haciendo, que vamos a tener números probablemente la próxima semana, es el tema de que para operarte en un hospital te dan una lista y tú tienes que gastar ahí. Así es. Entonces, eso estamos tratando de contabilizarlo, contabilizar en promedio nacional cuánto gasta un venezolano para operarse la próstata o para operarse un cáncer de mama
operarse una histerectomía para dar una idea mejor, porque en ese tipo de cirugía, que son cirugías electivas, es decir, no son emergencias, sino cirugías que tienes que prepararte, pasas a una lista de espera y hasta que no traes los insumos, pues no te puedes operar. Entonces estamos tratando de determinar cuánto tiempo se tarda y cuánto cuesta a un venezolano poder operarse en un hospital. ¿Cuál era el dato más reciente? De acuerdo con al menos la última rueda de prensa, eran alrededor de $80, un poquito Exacto, más. pero bueno, los costos han ido aumentando y el tiempo de espera estaba alrededor de unos 6 meses para la mayoría de cirugías. Y esos son los datos que están actualizando. Sí, estamos actualizando toda esa información que la levantamos directamente con los pacientes. ¿Qué pasa con la atención a los infartos, que es otro indicador sobre el cual usted ha llamado la atención, doctor Castro? ¿Cuál es el indicador al día de hoy? ¿Cómo se mantiene? El número mundial tiene que ver con que tú tienes que tener un infarto en menos de 1 hora de que se produce el primer síntoma del paciente. Eso es un estándar universal. Y a pesar de que el tiempo de la primera aplicación, que llamamos tiempo aguja, es decir, el tiempo en el que el paciente con un infarto recibe el primer medicamento, ha venido, en algún momento tuvimos en 7 horas, porque en el 2017 y 2008 se ha ido recortando y ya vamos por 2 horas y media. Eso ha ido mejorando un poco, porque anteriormente que no había nada, decía alguien ya con un infarto, mira, te dan una lista, anda a buscar ese medicamento en una farmacia y te tardaba lo que te tardaba. Claro. Además había problemas de gasolina, etcétera, etcétera. Hoy en día ese tiempo bajó ya 2 horas 20, 2 horas 25, y estamos lejos todavía de la 1 hora y media, pero bueno, no es 6 horas como era antes. Entonces eso y neumonía han venido mejorando más o menos en la misma proporción, que son los indicadores que utilizamos, pero todavía hay una brecha para mejoría importante. ¿Por qué todavía está bien que pasó de 7 horas a cerca de 2 horas y media, de acuerdo con lo que nos está contando, doctor Castro, pero ¿por qué todavía 2 horas y media y no menos de 1 hora? Bueno, porque primero siguen habiendo problemas de desabastecimiento, es decir, no todos los pacientes reciben el mismo medicamento. Unos pacientes que requieren unos medicamentos sofisticados, y esos medicamentos sofisticados, algunos no lo hay en el hospital. Te voy a poner, para el caso de infarto, son unas sustancias que diluyen el coágulo que tapa la arteria. Eso, lamentablemente, tienen que decirte, mira, tienes que ir a buscarlo a tal sitio, o a comprarlo en una farmacia o un distribuidor, o hay muy pocos hospitales que tienen esos medicamentos. No, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas, quizás 1 o 2 medicamentos, 2 hospitales pueden tener esos medicamentos, y el resto, si tú llegas a uno que no lo tiene, o te trasladan para otro hospital, o el familiar tiene que irlo a buscar. Entonces eso dilata el tiempo de atención. Entonces, bueno, por eso, a pesar de que ha mejorado, todavía falla un poco en ese tema, pero la idea es que si tú tuvieras ese abastecimiento cero, ese tiempo debía recortarse. Ojo, hay otro tema que es cómo te trasladas de tu casa o donde tienes el infarto hasta donde llegas al hospital. Claro. En Venezuela tenemos un gran déficit, que es el déficit del traslado. Entonces la mayoría de la gente llega en taxi, lo trae un amigo. En la mayoría de los centros del mundo hay un sistema 911 que tú llamas y te busca una ambulancia, y eso acorta los tiempos. No es lo mismo llegar en taxi de Petare al hospital Pérez Carreño o al hospital Pérez León que te lleva un amigo que agarra tráfico, etcétera, etcétera. ¿Usted qué priorizaría en este momento si tuviese interlocutores en las autoridades de salud, doctor Castro? Es una pregunta difícil, Vanessa, porque cuando hay tanta necesidad, establecer una cosa sobre otra es un poco, digamos, no es muy agradable. Pero yo creo que el tema de los insumos es un tema básico, ¿ok? Y no debería ser una gran dificultad. O sea, que tú tengas, voy a poner una cosa, la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. No es nada complicado, no es nada súper sofisticado, es una lista muy básica. Si todos nuestros hospitales tuvieran esa lista de medicamentos esenciales al 100%, tú verías que mejorar ese índice de abastecimiento de una forma muy importante, porque ninguna de las cosas que nosotros medimos está fuera de la lista de medicamentos esenciales. Entonces, ese abastecimiento se puede hacer en el caso de la emergencia o pabellón. Entonces, bueno, eso es ubicar a los distribuidores, comprarlos y tener una política de distribución y mantenimiento de insumos sistemática en los hospitales. No puede ser que haya un mes sí y otro mes no, debería haber todo el tiempo. Entonces eso es algo que no es un problema estructural, como el problema del agua, que tú tienes que mejorar, que si las bombas, que si las represas, que si las tuberías, es algo mucho más complicado. Entonces es una de las cosas que yo primero trataría de hacer, y bueno, después hay muchas otras cosas. No hay radioterapia, la quimioterapia, los medicamentos de alto costo, los medicamentos de enfermedades crónicas, bueno, y ahí la lista es larguísima.
Claro, pero por lo menos se podría comenzar con lo que usted ha planteado, la dotación básica, garantizarla. Exactamente, que no debería ser particularmente complicado. Doctor Castro, ¿hay canales de comunicación, por ejemplo, en su caso, con el Ministerio de Salud o con alguna autoridad en el ámbito de la salud? Mira, en este momento quizás las únicas vías de comunicación que tenemos es a través de las sociedades médicas, Sociedad de Medicina Interna, Sociedad Venezolana de Infectología, Sociedad Venezolana de Pediatría. Nosotros estamos dispuestos, hemos ido a mesas de trabajo convocadas por la Organización Panamericana de la Salud, en otros casos por UNICEF. En otros momentos teníamos, yo diría, una comunicación más directa con los ministros, sobre todo cuando el tema humanitario estaba más álgido, claro. Pero en este momento lo que nos quedan son esas sociedades para transmitir nuestras sugerencias o nuestro... 2:30 de la tarde, pues se desconectó, perdimos la comunicación con el doctor Julio Castro, coordinador de la Encuesta Nacional de Hospitales. De cualquier manera, pues hasta ahora vamos a hacer la pausa de rigor y enseguida regresamos.